Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online hoy 18 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en voz de lo Supremo. El título de hoy es Su tentación y la nuestra. La cita la encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde nos dice lo siguiente: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oremos. Padre amado, te damos gracias por presentarnos el concepto del sumo sacerdote por medio de tu palabra, porque así podemos entender su función, podemos entender la utilidad en nuestra redención, podemos familiarizarnos más contigo, con tu amor, con tu plan para rescatar lo perdido. Nos dice tanto este oficio. Te agradecemos por Cristo Jesús, que es aquel sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y no como los de la línea de Aarón, que fueron pecando cada uno y ofreciendo sus sacrificios por sus propios pecados, sino que Jesús nunca pecó a pesar de haber sido tentado en todo según nuestra naturaleza. Gracias que tu Hijo se hizo carne y vivió entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguirlo, a servirlo, a adorarlo como es correcto. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bueno, vemos que hoy seguimos con el tema que empezamos ayer acerca de el valor de la tentación. Y aprendimos que la tentación en sí no es un pecado, sino que más bien nos puede ayudar a detectar qué es lo que tenemos por dentro y también a valorar el propósito que Dios tiene con la tentación. Así que vamos a ver a qué se refiere hoy el hermano con su título Su tentación, es decir, la tentación de Cristo y la nuestra. Veamos. Dice, hasta que nacemos de nuevo, hasta que somos regenerados y recibimos nuestra salvación por gracia mediante la fe, ¿verdad? La única clase o el único tipo de tentación que comprendemos, a la cual nosotros nos sentimos susceptibles, la encontramos descrita en Santiago, capítulo 1, versículo 14, donde dice que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por medio de su propia concupiscencia. Es decir, que nosotros somos tentados y atraídos y seducidos por nuestros propios deseos, aquello que vive en nosotros de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿verdad? El enemigo utiliza lo mismo que tenemos por dentro para apelar. Como dije, lo que me tienta a mí no va a ser lo que te tienta a ti, porque cada uno de nosotros tenemos desarrollados diferentes deseos, diferente concupiscencia. Entonces nos dice el hermano, pero por medio de la regeneración, es decir, del nuevo nacimiento, somos levantados o elevados, podemos decir, a otro reino, donde tenemos otras tentaciones que afrontar, dice aquí. Esto es, que la clase de tentaciones a las que Cristo mismo hizo frente, ¿verdad? Las tentaciones de Jesús no guardan correspondencia, por ejemplo, con nuestras tentaciones cuando no somos creyentes. No las podemos comparar, porque Jesús, el Hijo de Dios, no tenía la tentación, por ejemplo, de ser gobernado como lo es una persona que ni siquiera tiene el Espíritu de Dios por dentro. Entonces, nuevamente, las tentaciones de Jesús no guardan correspondencia, o sea que no se pueden comparar con las nuestras,
como no creyentes, porque no concuerdan con nuestra naturaleza humana. Sin embargo, las tentaciones de nuestro Señor y las nuestras están en diferentes planos cuando no hemos nacido de nuevo. Pero todo cambia cuando recibimos su naturaleza por medio del arrepentimiento, por medio de que el Espíritu Santo aplica la obra en el pecador, la obra de justificación, porque Cristo pagó nuestra deuda, ¿verdad? Él propició nuestra deuda de tal manera que Dios el Padre nos perdona y nos adopta como suyos. Luego, tenemos ahora sí la naturaleza de Cristo viviendo en nosotros, aunque todavía tenemos que luchar contra la antigua, pero ahora sí nos podemos identificar con las tentaciones que nuestro Señor Jesucristo pasó cuando estuvo aquí en la tierra. Recordemos que Él se identificó con nosotros tomando un cuerpo, ¿verdad? Entonces ahora nosotros debemos identificarnos con Él, aquellos que tenemos su naturaleza en nosotros. Entonces nos dice el hermano, las tentaciones de Jesús no son las de un mero hombre, de cualquier persona no creyente, ¿no? Sino las tentaciones de Dios como hombre. Veremos. Por medio de la regeneración, el Hijo de Dios está siendo formado en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo, quien ha aplicado la obra de regeneración, también nos ha bautizado y nos ha puesto la naturaleza de Cristo en nosotros. Ahora Él nos va a santificar porque Dios ya nos ha perdonado y nos ha santificado posicionalmente. ¿Ok? Si todo esto se te hace como un poquito confuso y difícil de entender, en realidad es lenguaje bíblico. Esto es lo que nos enseña la palabra acerca de lo que Dios ha hecho a través de su plan de redención. Te invito a que consideres estudiar con nosotros en el instituto para que vayas familiarizándote, y desarrollando aún un lenguaje bíblico desde el principio de la Biblia, tal como Jesús lo hizo cuando discipuló a aquellos que estaban en camino a Emaús. Él empezó con Moisés y los profetas, es decir, que arrancó con el Pentateuco para mostrar que todo tenía que ver con él. ¿Ok? Entonces nos dice aquí que por medio de la regeneración el Hijo de Dios es formado en nosotros y en nuestra vida física, ¿verdad? O sea que Dios quiere no solamente alcanzar nuestro interior, sino a todo nuestro ser. Y luego en nuestra vida física, Cristo tiene el mismo ámbito que tuvo en la tierra. Es decir, Él empieza a vivir a través de nosotros y por ende nosotros estaremos como junto con Él y tendremos diferentes tentaciones. Dice Satanás, no nos tienta solo a hacer lo malo. Que claro, a cortar caminos, ¿se acuerdan? Y todo lo que hablamos ayer. Sino que Él nos tienta también tristemente a perder lo que Dios ha puesto en nosotros mediante la regeneración. Y es decir, la posibilidad de ser útiles para Dios, la posibilidad de servir como luz y sal en esta tierra. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados a cortar camino por aquí y por allá y lo único que hacemos es entorpecer el testimonio por una mala actitud, porque no queremos ser pacientes y nuevamente queremos cortar camino para llegar a la madurez en vez de pasar por el sufrimiento necesario, en vez de pasar por los momentos difíciles que son para el desarrollo, como dice Santiago, para el desarrollo de nuestro propio carácter. Nadie va a pasar de la infancia espiritual a la madurez espiritual de la noche a la mañana. Es todo un proceso que durará el resto de nuestras vidas. Pero cuando nosotros no nos sometemos a este proceso y pensamos que Dios tiene que tener algún trato especial con nosotros, lo único que hacemos es no madurar y malograr toda la posibilidad de ser testimonio vivo, de ser útiles en las manos del Señor. Dice aquí el hermano que Satanás no viene a nosotros
con la premisa de tentarnos a pecar. Ya hemos dicho, no se trata de que vas a serle infiel a tu esposo o no, sino más bien viene con la idea de cambiar nuestro punto de vista. Por ejemplo, si nuestro punto de vista ya está siendo transformado y estamos entendiendo que las prioridades de nuestra vida le pertenecen al Señor, que Él debe ser el número uno en nuestra vida, luego el enemigo se encargará de traerte una prédica, una persona que venga a tu vida para decirte algo contrario y comienzas a dudar y ahí vas en retroceso. Entonces dice nuevamente que Él no viene a nosotros con la premisa de tentarnos a pecar, sino con la idea de cambiar nuestro punto de vista, y únicamente el Espíritu de Dios puede detectar esto como una tentación del diablo. Él es el único que nos puede decir lo que realmente está sucediendo, cómo el Espíritu de Dios es el único que nos puede ayudar a discernir cuál es la tentación en realidad. Es impresionante que nosotros somos tan inmaduros espiritualmente que todo lo vemos a través de un lente equivocado, como una nube. Y cuando por fin el Espíritu está realmente llevándonos hacia la madurez, decimos, wow, no puedo creer que yo interpretaba algo que me parecía no peligroso, cuando en el fondo era sumamente peligroso. Así necesitamos del Espíritu de Dios, así necesitamos de ser gobernadas por la palabra de Dios. Bueno, dice ya para terminar, la tentación significa una prueba de las posesiones espirituales mantenidas dentro de nuestro ser por un poder ajeno a nosotros. O sea, las tentaciones nos muestran quién nos está gobernando en realidad. ¿Nos está gobernando el Espíritu de Dios? ¿O nos está gobernando el príncipe del aire, que es quien gobierna a todos los hijos de la desobediencia? O sea que si tú estás en desobediencia, bueno, todavía puedes estar siendo guiado o tentado para obedecer al enemigo de tu alma. Entonces dice, esto hace explicable la tentación de nuestro Señor. Vayamos ahí, recordemos que tras su bautismo, habiendo Él aceptado aquí a los 30 años su misión de ser quien quita el pecado del mundo, porque evidentemente aunque esto sucedió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? El plan trinitario de redención tomó lugar antes de ni siquiera que nosotros fuéramos creados, pero en el tiempo y en el espacio, como se ve desarrollado el plan del Señor aquí en la tierra, justo después de que Jesús toma esta posición, empieza la tentación del enemigo en el desierto. ¿Cuál es la tentación? La tentación es que Él suelte lo que ha aceptado, que Él desista. Incluso el enemigo utiliza verdades, ¿no? O sea, que tú eres el Hijo de Dios y puedes hacer todo. Yo te entregaría todo. Tú sabes que no tienes que ir a la cruz y morir. Imagínense la tentación. Ahora, Cristo dice en Juan 17 que Él fue enviado particularmente para esa obra. Bueno, en toda la Biblia se anuncia que Dios iba a vencer la muerte por medio de la muerte y por medio de un sustituto, específicamente la simiente de la mujer. Lo vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, aquí teníamos en la tierra al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y la tentación era, no lo hagas. Si tú eres el Hijo de Dios, tú no necesitas hacer eso. Pero nosotros necesitábamos lo que Cristo hizo. Y Cristo lo hizo porque era un acuerdo trinitario. Y Dios no es hombre para mentir. Él no podía tirar para atrás porque Dios jamás podría negarse a sí mismo. Entonces, si no conocemos a Cristo, si no conocemos la palabra, si no estamos bien entrenadas en nuestra teología sana y santa por medio de la palabra, fácilmente caeremos. Entonces, para terminar, dice, sin embargo, Jesucristo no se rindió. Por esto nos dice Hebreos capítulo 4 que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un Dios que no pueda identificarse con nosotros como lo tiene el resto del mundo con sus dioses, que no podrían jamás identificarse con ellos, porque ¿qué Dios tiene alguien más que haya venido a la tierra, que haya ocupado un cuerpo, ¿verdad? Que se haya encarnado para vivir por nosotros, para morir en nuestro lugar, para resucitar y rescatarnos? Solo nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos este Dios, ¿verdad? Entonces Él sí nos puede acudir. Él sí nos ama de tal manera. Entonces, dice aquí que Jesucristo pasó por la tentación, por toda tentación. Sin embargo, Él nunca pecó y retuvo todas las posesiones de su naturaleza espiritual completamente intactas. Bueno, ¿qué haremos nosotros si la palabra nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Cristo de entre la muerte, vive en nosotros? Entonces, ¿confiaremos en Él o iremos para obediencia? ¿Lucharemos honestamente, siendo disciplinadas y realmente invirtiendo, poniendo las prioridades, como dice Jesús, que si ponemos primero el reino de Dios y su justicia, que todo caerá por su propio peso? ¿Creeremos realmente todo esto? Que nosotros somos ciudadanos de la próxima tierra, de la tierra nueva, donde todo será nuevo porque Dios hará todo nuevo. Participaremos ahora de sus sufrimientos para poder luego participar también de su gloria. ¿O buscaremos cortar el camino? Buscaremos este cristianismo liviano que tanto se predica, que te predica bendición sin obediencia. Eso es un engaño. Así que bueno, cada uno de nosotros verá el fruto en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, veremos qué nos espera mañana. El título es ¿Estás andando con Jesús? Bueno, ¿quién de nosotros no necesita preguntarse eso? Espero que el devocional de hoy haya sido de ayuda para ti, que te lleve todos los días hacia una relación más genuina, honesta y devota a nuestro Señor Jesucristo, porque Él merece que nosotros vivamos en pos de lo supremo. Él es lo supremo. Amén. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.